tendríamos que revisar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en las políticas contables. El primero era si yo reconocí todos los hechos económicos. El segundo es igualmente importante y es si cumplimos con las disposiciones que se establecieron en las políticas contables. Entonces, en las políticas contables, pues se dejó, pues cómo iba a ser el reconocimiento o la medición posterior de ciertas partidas. ¿Sí? Hay unos principios. Me incide en las depreciaciones. Entonces, no sé si Raúl quisiera comentar cuál sería la importancia de las políticas contables a la hora de yo reconocer o medir ciertas partidas en la contabilidad, porque esto obviamente también nos va a incidir en la declaración de renta. Y un ejemplo, ya con la tasa mínima de tributación, es que si de acuerdo al marco técnico normativo contable y a las disposiciones de las políticas contables de la entidad, yo tengo que reconocer, por ejemplo, un ingreso por una medición a valor razonable. Claro, eso no es ingreso para declaración de renta, pero ahora con la tasa mínima de tributación o tasa de tributación depurada, eso puede implicar, primero, que termine tributando más la sociedad por esa tasa mínima de tributación, y segundo, que al reconocer ese ingreso contable por esa estimación, porque así lo estableció la política contable, implicaría que tenga una mayor utilidad contable, y cuando esa utilidad se distribuya a los socios o accionistas, pues el dividendo se va a ir como grabado por el procedimiento del artículo 49. Así que tener unas buenas políticas contables pueden evitar que la sociedad pague más impuesto por tasa mínima de tributación, y puede evitar que el socio accionista reciba una parte del dividendo como grabado por efecto de haber reconocido un ingreso por las políticas contables. Sí, Carlos. Las políticas contables, pues son las reglas del juego. Es la autorregulación que se hace la empresa para definir los criterios del reconocimiento contable de las operaciones y que deben ser consecuentes con el marco normativo que le aplica a la empresa, ni pymes o ni plenas. Ahora, aquí, colega, aquí lo importante es que lo que usted está haciendo en la contabilidad sea consecuente con su política contable, porque es que lo que sucede en algunos casos es que cuando se implementaron las NIF se definieron las políticas contables y se quedan como letra muerta, ya no se consultan, ya no se actualizan y de pronto la empresa en sus operaciones se aleja de los criterios que tiene establecido en sus políticas contables. Entonces, en el momento en el que llega una auditoría de un ente de control como la DIAN, como la Superintendencia de Sociedades, lo primero que le piden a la empresa son las políticas contables. Y usted debe ser consecuente en su práctica contable con lo que dicen sus políticas. Entonces, una primera recomendación práctica: revise si su política contable se está aplicando en la empresa o si debe ser actualizada para que usted sea consecuente con los criterios que están en esa política. Y lo segundo es lo que mencionaba Carlos. Hoy en día sabemos que los criterios contables pueden afectar tributariamente a una empresa. Entonces, también hacer un análisis de si esas políticas contables son las adecuadas para la empresa o necesitan ser actualizadas. Y si necesitan ser actualizadas, pues se actualizan en la práctica, pero también en el documento, en el manual, ¿no? Porque algunas personas cuando entienden que una política contable los está afectando, cambian la política contable, pero no actualizan el manual. Entonces, si vamos a cambiar la política contable, debemos actualizar el manual, porque la política contable es la autorregulación que la empresa se impone para el tratamiento contable de sus operaciones. Y es lo primero que le va a pedir a usted un ente de control en una visita. Sí, y otro tema relacionado son, por ejemplo, esas provisiones que tienen como contrapartida el gasto. Puede ser que eso en el año uno es gasto contable por la provisión, y eso no se acepta como deducción en declaración de renta, pero si en el año 2 resulta que realmente no había necesidad de reconocerla o no pasó nada, claro, hay un ingreso contable por reversión, ingreso que tampoco pues iría a la declaración de renta, pero como si es un ingreso en el año 2, ingreso por reversión de esa provisión, si es contable, me aumenta la utilidad contable y me afecta tasa mínima de tributación. Entonces son ciertos detalles que de pronto no estamos considerando,
Entonces, por eso es bueno revisar las políticas contables para que no terminen afectándome en mi declaración de renta. No es que no se vaya a cumplir el marco técnico, no, es que hay que cumplirlo, pero en la medida que es un requerimiento como tal. Eso, ese es como el mensaje.